y solamente parte 2. Si me ve llorando, no es de emoción, es por la cebolla. Mira, lo que no ha visto el primer video, que lo vea el primer video, estoy hablando de dejar de congregar. Voy a contar lo que me pasó a mí. Yo venía de Holanda, y en Holanda pues yo tenía una iglesia maravillosa, la cual me ayudaba en todo. Y pues pasé un tiempo sin iglesia porque aquí no encontraba, mis hijos nacieron y eran muy chiquitillos y no tenía con qué dejarlos, y tampoco, la verdad que era como una excusa de no llevarlos a la iglesia para que no hiciera ruido y esas cosas. Y el tiempo fue pasando y encontré una iglesia. Y esa iglesia pues era una iglesia de profecías. Yo creo en profecías. Se lo voy a decir desde luego para que la gente no empiece. Que las profecías son verdad, bla, 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 bla. Yo creo que Dios habla. Yo creo en profecía. Pero hay un peligro muy grande en algunos tipos de iglesias, así, con todo el mundo se levanta, pone la mano en tu cabeza y empieza supuestamente a entregarte cosas que Dios lo ha mandado decirte. La cebolla que ya empezó a hacerme querer llorar. Pero mira, entonces, lo que me pasó, que un día fui con mi esposo a esa iglesia y a él le ha dado una profecía y a mí me ha dado otra profecía, generando así entre nosotros una confusión. Porque a mí, por ejemplo, me habían dicho, se lo voy a decir como se lo han dicho más o menos, siempre estás muy preocupada por tu familia en tu país y tu familia lo pasa necesidad, te habla de dinero y esas cosas, y Dios te manda a decir que eso se va a acabar, que tú vas a tener muchísimo dinero para dárselo a ellos, en fin. Cuando me lo han dicho eso, y poniendo las manos en mi cabeza, yo rápidamente en mi propio espíritu me lo decía a mí misma: yo reprendo todo malo en nombre de Jesús. No solamente eso, sino han dicho muchísimas cosas que no tenían nada que ver conmigo. Por eso te digo, hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de iglesia. ¿Por qué? Porque genera confusión. Hay un espíritu dentro de esa iglesia que no es solo cosas buenas, sino cosas malas en personas que están siendo usadas para generar confusión en tu cabeza. Entonces, la misma cosa se pasó con mi esposo. Le habían dicho una profecía para él que le ha dejado súper hallado. No entendía nada porque no tenía nada que ver. Vuelvo a repetir, las profecías existen, los profetas existen, pero todo que un profeta te entrega tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, alineado con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Por eso que te digo, tú quieres escuchar a Dios hablar, ábrete la Biblia, así de fácil. Entonces, entré en contacto con un pastor de mi iglesia, donde yo tenía antes. Yo hablé con él y me ha dicho: mira, más vale los simples do que o extraordinario, un simples que tenga Dios, do que o extraordinario que tenga un espíritu de confusión. Aquilo para mí fue lo que yo necesitaba escuchar, y he dicho: no vamos más a volver a esa iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos llegando ahí para estar en paz, para encontrar a Dios, y estábamos saliendo súper mal, preocupados, pensando que nos iba a pasar lo que estaba diciendo, y en realidad no era nada de aquello. Por eso que digo, cuando vayas a buscar una iglesia, no encuentres una iglesia de acuerdo con la palabra de Dios. Esa iglesia está de acuerdo con la palabra de Dios. No lo vea nada raro, pues ahí te quedas. Pero en un lugar que supuestamente se levante todo el mundo, te ponga la mano en la cabeza y que sí, mira, quiero acordarte de la palabra de Dios que hablaba ahí, no sé exactamente cuál era el libro, pero una vez los profetas han ido a una ciudad
Y tenía una mujer que decía, mira los profetas del Dios vivo, ellos hablan en nombre de Dios. Y todo eso que estaba hablando y era verdad. Pero lo que pasaba, eso se repetía por muchos días y dice la Biblia que los profetas lo han mirado, cabreado ya, porque sabía que aquella mujer elevaba era un espíritu de adivinación. A ella lo ha mirado y se lo ha dicho, yo te reprendo, espíritu de adivinación, en nombre de Jesús. El diablo salió de ella en ese momento y ella paró de adivinar a sus señores. Entonces, lo que te digo, que muchas veces la gente te dice cosas que no vienen de Dios, pero adivina por el espíritu que tienes dentro, y es malo. Así que uno tiene que estar alerta con esas cosas. Por eso que digo, más de una vez, no dejes de congregar, porque has ido a una iglesia y no te has sentido en casa y no has encontrado ese sitio. A lo mejor tú no te has identificado con la pregación de los pastores o lo que sea, pero que no dejes de congregar por eso. Busca tu sitio, un lugar que te guste, un lugar que se alinee de acuerdo con aquello que tú sientes que es verdad. Sobre todo, orando a Dios y pidiendo confirmación de su palabra, y que tú puedes decir a Dios, por ejemplo, ¿no? Señor, si ese sitio tú quieres que yo siga ahí, que sea un sitio que yo me sienta así, así, así. Tú, juntamente con Dios, hablando en espíritu, sin salir ninguna palabra de tu boca, eso es un tipo de confirmación. Ahí tú llegas a ese sitio y exactamente aquilo que tú has dicho a Dios, en pensamiento, así Dios te revela. Pero siempre, muchísimo cuidado con esas supuestamente profecías que Dios manda decirte. Bendiciones.